Bueno, esta mañana en la Alameda se desarrolla una nueva marcha por la educación. Esta avenida durante décadas ha sido el principal escenario de las movilizaciones sociales que se realizan en la capital. Vamos a conversar de ese fenómeno en particular. Nos acompaña en CNN el periodista Francisco Marín. Él es el autor del libro Las batallas por la Alameda, que es este que tengo aquí en mi mano y que en su portada, de hecho lo comentábamos, tiene una foto extraordinaria, una panorámica de cómo es utilizada esta arteria justo frente a la Moneda. Gracias, Francisco, por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La clásica pregunta que el periodista le hace siempre a un escritor: ¿qué te motivó a escribir este libro de lo que significa marchar por la Alameda en Santiago? Justo ese año 2011 yo me encontraba en la universidad, digamos, terminando el magíster, y salí también junto a muchos estudiantes, profesores que estuvieron presentes en esas movilizaciones, y ocurrió que en un momento discutiendo con mi profesor guía dijimos, bueno, en realidad podría ser una investigación sobre la Alameda. ¿Qué antecedentes hay? En realidad muy poco, más bien son temas accesorios respecto a esta avenida, más bien del punto de vista urbanístico, pero del punto de vista político no había tanta investigación. ¿Y cómo te metiste en ese tema, considerando lo que me acabas de decir, que no había mucho antecedente, no debe haber sido muy fácil y un trabajo a largo aliento? Básicamente la pregunta era qué hacía que los estudiantes se movilizaran por la Alameda precisamente, y había que rastrear, digamos, históricamente desde cuándo la Alameda representa un espacio de movilización, desde cuándo se instaura como tal, dónde surge, un trabajo histórico de biblioteca, básicamente, de historiadores. Cuéntanos entonces, para aquellos que no podemos hacer esa investigación y que probablemente vamos a leer tu libro más adelante, de eso, de por qué y en qué minuto, aquello que tú expresas en este libro, en qué momento parte la Alameda como el ícono del lugar donde se tiene que manifestar la ciudadanía. Cuando uno habla de la Alameda se viene a la mente la frase de Salvador Allende cuando dice se abrirán las grandes Alameda, aunque en realidad esa imagen, que es una imagen bastante republicana, data básicamente desde los tiempos de Bernardo O'Higgins, bajo su administración, cuando se empiezan a plantar los álamos, y por eso el nombre que lo caracteriza como tal, aunque la Alameda como tal surge como una cañada, como un basural en la época colonial. ¿Ya? Un basural que era un brazo de río del río Mapocho, y que a medida que iba avanzando el tiempo se fue acumulando más y más basura, hasta cuando los franciscanos ya empiezan a tornar, digamos, los alrededores de la iglesia San Francisco, y ahí empieza a preocuparse más por el espacio, y ya bajo O'Higgins se plantea esta idea de un paseo de la élite. Ya básicamente un poco lo que dice el profesor Salazar, un espacio de la élite donde la gente va a exhibirse socialmente. Y eso perdura hasta hoy día, guardando la proporción de cómo ha cambiado la Alameda, del valor que ha tenido y de cómo la misma arteria se ha modificado. Esa sensación de querer manifestar allí como uno de los puntos, ¿se sigue graficando hoy día tal cual como en esos tiempos, o ha habido desde el punto de vista social alguna modificación que a ti te llame la atención? Es paradójico porque hasta desde la década del 50, 60 y obviamente los primeros años de la Unidad Popular, era un lugar de manifestación popular, donde las personas, los movimientos obreros, los movimientos sociales, iban a reclamarle al Estado, sus diferentes expresiones o lo que ellos desean como tal. ¿Ya? En el fondo, esta idea del Estado transformador, del Estado de la revolución, ¿ya? Desde el golpe de Estado en adelante, sobre todo en la década del 80 y también obviamente desde el retorno a la democracia, se bajó un poco la intensidad. Era un espacio privativo, un espacio cercado, un espacio que había que despejar al orden, digamos, social. Y en cierta forma, lo que más me llama la atención al investigar acá es que pasamos de una imagen de un espacio convocante hacia un espacio privativo, un espacio que debe tender al flujo al consumo, digamos, emparentado un poco con la lógica neoliberal de la sociedad de mercado. Y tiene que ver incluso, ya me voy a ir como a la arista del transporte, pero que también por ahí es la columna vertebral del transporte de una capital. O sea, quiero llevarte también un poco a esa arista y no solo la del consumo, para intentar entender por qué la autoridad hasta hace poco era muy partidaria de no generar marchas por ahí, porque además los destrozos que habían, la gente que resultaba perjudicada con el comercio. ¿Hay ahí una razón que a ti te parezca válida para que esas autoridades en algún minuto hayan dicho no marchen por la Alameda? Creo que hay dos cosas. Obviamente la principal arteria de Santiago, incluso del país, desde el punto de vista de su amplitud como geografía urbana, pero al mismo tiempo uno puede desconocer que es el espacio que convoca mediáticamente. Entonces, cuando los estudiantes demandan
presencia mediática, ocupan la Alameda como un lugar donde efectivamente pueden hacer en términos concretos la movilización y logran así la atención del poder público. Entonces, me acuerdo de una frase de Ballesteros en el año 2011 cuando entre esta negociación por el trazado les decían en realidad váyanse al Parque O'Higgins o a otra calle, y ellos decían en realidad no vamos a ir donde el diablo perdió el poncho, porque básicamente el Alameda donde logran mayor visibilidad. ¿Y cómo se puede compatibilizar, Francisco, tú que estuviste metido en la investigación del significado de la Alameda para manifestaciones, con el justo derecho, por ejemplo, del comerciante, con el señor que tiene el kiosco, con la persona que se sube a la micro y no tiene por qué desviarse en una ruta, como dices tú, por donde el diablo perdió el poncho porque hay una manifestación, cuando por ejemplo el movimiento estudiantil, y también lo recuerdo, era uno de los grandes argumentos que se daba, el movimiento por sí solo tiene un peso gigante y una convocatoria tremenda de los medios, de la gente, marchen por donde marchen, los van a cubrir igual. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se resuelve ese justo derecho que también tiene el comerciante, el que vive en la Alameda, el que transporta gente en la Alameda, con el también justo derecho que tiene el estudiante de manifestarse? Yo creo que debe haber un equilibrio en cierta forma, porque o sea, cuando uno ve, por ejemplo, las movilizaciones estudiantiles, cuando ve también la violencia, cuando hay enfrentamiento, cuando hay saqueo, uno en realidad llega a entender que mucha gente que trabaja ahí esté en contra de la movilización, esté en contra de que se ocupe la Alameda, estaría a favor de ocuparla en otro espacio, pero en realidad es deber de la autoridad. Yo creo zanjar esto en términos de que hay un equilibrio entre el interés de las personas a movilizarse a su trabajo o de trabajar legítimamente y también el interés de los estudiantes de poder marchar por ese espacio. En realidad es la autoridad la que debe ponderar en cierta forma. El 2011 la extensión de la movilización estudiantil también fue porque el gobierno de ese entonces no fue capaz de escuchar demandas que eran muy sentidas por la gran cantidad de la ciudadanía. Y básicamente también existe una relación entre lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en día, que no está siendo escuchado como tal. Pese a la reforma, siempre está la sospecha por parte de los estudiantes si efectivamente volverán a levantarse las manos como el 2006 o bien efectivamente se va a dar una solución a este conflicto que va más allá de la educación.